El siguiente meme es 100 millones de muertos. Es falso. Sí, totalmente. Es falso. Ese libro está falseado cifras por todos lados. infladas, donde además se mezclan fenómenos que no tienen nada que ver unos con otros, como el propio autor reconoció que era mentira. Es que en esa época se estaba fomentando eso. Sí, Quiero decir, por ejemplo, el Holodomor en Ucrania. ¿Fue una hambruna? Sí. ¿Fue provocada por la Unión Soviética? No. De hecho, esas hambrunas fueron generales por toda Europa Oriental y la URSS en aquellos momentos. Y fue la propia Unión Soviética la que empezó a temperar esas hambrunas. Sí. Pero es que esa leyenda negra anticomunista, por parte de los liberales, tiene un fin muy determinado, que es lo que Pedro Insua llama el reductio ad Hitlerum. Es decir, Stalin y Hitler son hermanos siameses separados al nacer. Sí. Cuando la gente tiene que saber que uno de los planes de Stalin era llegar a Berlín, pillar a Hitler, llevarle a la Plaza Roja de Moscú y ponerle, como hizo Alberto Fujimori con Abimael Guzmán, en una jaula para que llegaran los peruanos en Lima y le vieran. Stalin quería meter a Hitler en una jaula en la Plaza Roja y que el desfile de la victoria fuera delante de él. No sé si sabías eso. No sabía. O sea, sí supe, por ejemplo, el tema del desfile que hizo con los prisioneros. Sí. Que también es brutal. Bueno, y además que fue un desfile que salió de Moscú porque se fueron todos a Siberia. Sí. O sea, la tercera cosa a reivindicar es que gracias a la Unión Soviética Europa no habla alemán. Y que la victoria bélica en la Segunda Guerra Mundial la tuvo de manera abrumadora el Ejército Rojo, sí. La Unión Soviética, en dos batallas. El Stalingrado, que fue el principio del fin de la Wehrmacht y de las tropas alemanas por la claudicación de Paulus, que Hitler no quería, y la segunda, la batalla de Kursk, que fue la batalla de tanques más importante de la historia. Sí. A partir de ahí el avance fue total. El desembarco de Normandía se hizo en gran medida porque ya estaban asustados los anglosajones y decían: ostras, Pedrín, si no los frenamos aquí, que estos van a llegar a Portugal y no nos conviene. Sí. Nadie niega la cooperación económica y tecnocientífica que tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. Muchas computadoras IBM sirvieron a la URSS para planificar un montón de cosas, pero es que también el IBM vendía a los nazis computadoras para ellos hacer fichas de los campos de exterminio. Sí. Y incluso la URSS y la Alemania nazi comerciaban, pero es que es así la Realpolitik. Sí. Nada de moralina. O sea, sí, claro, es lo que es. Tú ya me vas conociendo un tiempo y sabes que yo me niego. Porque además es antimaterialista moralizar cualquier tipo de fenómeno político histórico. Sí, de hecho lo que me estoy dando cuenta, y es una de las cosas que te he aprendido, es esta idea de que para mí la izquierda, cuando no tiene nada que ofrecer, moraliza. Sí. O sea, cuando no tiene una alternativa real que ofrecer para hacer las cosas realmente un potencial de cambio, o sea, realmente con una intención de mover las relaciones de poder y demás, moraliza. Solo moraliza. Es que la izquierda como tal ha dejado de existir. Y sí, habría que entender las siete izquierdas. No tiene proyecto político claro, sí. Ha llegado a ser una izquierda indefinida que en la estructura política económica capitalista solo puede aspirar a ser una suerte de socialliberalismo travestido de socialdemocracia. Sí. Igual que los conservadores son liberales travestidos de tradicionalistas, conservadores, etc. De ahí que comunismo y fascismo son simplemente insultos o estrategias electorales para demonizar al otro. Ad ridiculum. Claro, pero el tema... O sea, regresando al tema de los 100 millones que quería que platicáramos. Vamos a ver, los 100 millones implica que supuestamente tendría que haber un plan sistemático y estratégico cohesionado de todos los estados marxistas-leninistas que han existido en el siglo XX para matar a 100 millones de personas. ¿Qué te va? Incluso, y corrígeme, estoy equivocado. O sea, dos cosas que me perturbaron bastante cuando me puse a investigar este dato de los 100 millones es, primero, contabilizaron incluso los nazis que murieron. O sea, hombre, claro, Hitler fue víctima del comunismo. Sí, es víctima del comunismo, digo, solo para empezar a contextualizar. Segundo, una persona moría atropellada o de gripa y también era víctima del comunismo. Sí. Prácticamente cualquier muerte bajo ese territorio en ese momento histórico. Y otra cosa que me pareció todavía peor, la tasa de natalidad proyectada hacia futuro que no fue de las víctimas también se contabilizó como muerte. Solo en la Unión Soviética se habla de que en la época de Stalin murieron asesinados por él, por el Gran Terror y las Grandes Purgas, unos 27 millones de personas. 27 millones. Pero eso no se corresponde con las tasas de crecimiento demográfico que tuvo la URSS. O sea, tú vas viendo los números y no da. Tú ves los números de crecimiento demográfico, incluso con Segunda Guerra Mundial, no da. Y no cuadran los números. ¿Qué pasa? Que 100 millones es un número redondo. Claro. Se te queda la primera. Claro. Sí, si la gente supiera, es que es un meme. Si la gente supiera, y hay un libro que se llama El Libro Negro de la Humanidad, donde se hizo esa primera contabilidad, si la gente supiera que todas las intervenciones imperialistas del Imperio Británico en la historia, el Imperio Británico, el padre del capitalismo, West India Trading Company,
Cuidado, porque esa compañía, digamos que cesó sus actividades muy pronto cuando el imperio empezó a ser hegemónico ya en el siglo XVIII. Ya. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue muy importante para impulsar al imperio británico. Pero ya, y muy sanguinaria también. Muy sanguinaria. Pero las hambrunas, muchas de ellas provocadas en la India, se realizaron después de que la compañía hubiera cesado sus actividades. O sea, ya fue directamente el Imperio Británico. Directamente. O sea, solo en la India se contabiliza que más de 80 millones de personas murieron en hambrunas en todo el siglo XIX y parte del XX. Sí, provocadas directamente por el efecto del Imperio Británico. Hay muchos dicen de ellos, no fueron provocadas, pero si vas a hambrunas en la India, hambrunas y campos de exterminio en África, exterminios de pueblos indígenas en Tasmania, en Nueva Zelanda, en islas del Pacífico, en Canadá, en el Caribe británico, etcétera, el Libro Negro de la Humanidad contabiliza que solo el imperio... Bueno, sin hablar en China de las dos guerras del opio y la rebelión de Taiping en la que intervino el imperio británico, o por ejemplo, la guerra peninsular, cuando Napoleón invadió España y Portugal, entraron las tropas británicas a España y Portugal, y cuidado porque las tropas francesas mataron a mucha gente, pero las británicas también. Y toda la protoindustria de España y Portugal se fue, como dicen en Paraguay, a la puta, por la intervención conjunta de Inglaterra y Francia. Sí, a la y ahí, mierda. evidentemente, se perdió cualquier posibilidad de que a inicios del siglo XIX Portugal y España tuvieran músculo industrial a partir de una protoindustria manufacturera anterior. Ya. Pues lo que te quiero decir, sumando todos esos sumando todos esos, y yo he hecho mis contabilidades también, el Imperio Británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia. Cerca de 146 millones de personas murieron por acción de cualquier tipo imperial del Imperio Británico. Ah, pero ahí estamos 8 horas haciendo fila para ver el entierro de la reina, ¿verdad? Sí, que yo ya hice el vídeo sobre el que tú reaccionaste y creo que me he quedado corto y haré una segunda parte. Uf. ¿Por qué? No solo por lo que es la reina, sino creo que debería hacer un top 7 de las mayores del Imperio Británico. No, está impresionante.